Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular declaraciones. Doy la palabra al representante de la Federación de Rusia. Gracias, señor presidente. Rusia ha convocado esta sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para hablar de la agresión de Estados Unidos y sus aliados contra Siria. Es la cuarta sesión que se ocupa de esta cuestión esta semana. El presidente de la Federación Rusa, señor Putin, hizo una declaración esta mañana. Voy a citarla. El 14 de abril, Estados Unidos, con la ayuda de sus aliados, lanzaron misiles contra la infraestructura de las Fuerzas Armadas y las instalaciones civiles de Siria, sin aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y contraviniendo la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. Han llevado a cabo un acto de agresión contra un Estado soberano. Un Estado que además está en primera línea en la lucha contra el terrorismo. Hace un año, cuando Estados Unidos atacaron la base de Shayrat, han utilizado como subterfugio el empleo de armas químicas contra la población civil, en este caso en Duma, cerca de Damasco. Los expertos que están sobre el terreno no han descubierto traza del empleo de gas de cloro ni cualquier otra sustancia tóxica, ni ningún habitante confirmó que se hubiera producido un ataque químico. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, desplegó a los expertos para arrojar luz contra este incidente. Ahora bien, un grupo de estados occidentales prefirieron ignorar y lanzar acciones militares sin esperar a los resultados de esa investigación. Rusia condena de forma enérgica el ataque contra Siria, donde hay militares rusos que están ayudando al gobierno legítimo para luchar contra el terrorismo. Con estas medidas, Estados Unidos agravan la catástrofe humanitaria en Siria, el sufrimiento de la población civil y ayudan, de cierto modo, a los terroristas que desde hace 7 años llevan martirizando a la población siria. Y, por lo tanto, Estados Unidos causa una nueva ola de refugiados que van a salir de la región. La escalada de la situación en Rusia representa un riesgo para toda la estructura de relaciones internacionales. La historia nos pondrá a cada uno en nuestro sitio y Washington tendrá que asumir la responsabilidad de las atrocidades que han tenido lugar en Libia, en la Yugoslavia y en otros lugares. Rusia ha hecho todo lo posible para convencer a Estados Unidos y a sus aliados a que se abstengan de una escalada militar que pueda engendrar una nueva ola de desestabilización en Oriente Medio. El secretario general de las Naciones Unidas, en la sesión que convocamos ayer, en la sesión del Consejo de Seguridad, y hoy de nuevo ha dicho que está preocupado ante la situación, pero en Washington, en París y en Londres se ha preferido ignorar a esos llamamientos al razonamiento. Estados Unidos y sus aliados siguen pisoteando el derecho internacional. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, son ellos los que tendrían que defender más que nadie las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Es vergonzoso oír que para justificar una agresión se invoque un artículo de la Constitución de los Estados Unidos. Respetamos el derecho de todos los estados a respetar su propia legislación, obviamente. Pero en Washington es hora de que entiendan que el Código Internacional que regula el empleo de la fuerza está regulado por la Carta de las Naciones Unidas. Es interesante ver la forma en la que los pueblos del Reino Unido y Francia van a reaccionar a estos ataques militares, apoyándose en la Constitución estadounidense. Ustedes están pisoteando la Carta de las Naciones Unidas y la estructura del Consejo de Seguridad. Intentan utilizarlo sin vergüenza para hacer avanzar sus propios objetivos. No llevan a cabo un trabajo serio aquí en el Consejo, no nos consultan e intentan convencer al resto justamente de lo contrario.
eluden la autoridad del Consejo. Para buscar un pretexto, hablan de un posible ataque con armas químicas en Duma. Los representantes rusos, tras una inspección llevada a cabo por los expertos, indicaron que ese incidente nunca. Además, ha habido personas que participaron en ese montaje y que recibieron la ayuda de servicios de inteligencia extranjeros. Después, las autoridades sirias invitaron a los expertos de la OPAC a que llevaran a cabo una misión en Duma para que se pudiera llegar a una conclusión sobre lo que había ocurrido. Establecieron una serie de garantías de seguridad y en el momento de los ataques los expertos de la OPAC ya estaban en Siria y estaban dispuestos a comenzar su labor. Quiero recordar a todos los miembros del Consejo de Seguridad que el 12 de abril, cuando se presentó el proyecto de resolución sobre el trabajo de esa misión de la OPAC, que después fue bloqueado, se nos dijo que el documento no existía, ese documento sobre las garantías de seguridad. Se nos dijo que sin que se desplegaran otros esfuerzos por parte de los miembros del Consejo, la misión no podría arrojar luz sobre el incidente en Duma. Y hoy vemos perfectamente que teníamos razón. Ayer algunos de nuestros colegas, algunos por ingenuidad, otros por cinismo, nos dijeron que el motivo de esa situación, la falta del mecanismo independiente de investigación. Ahora bien, esa agresión ha mostrado que eso no era cierto, como nosotros habíamos afirmado. Durante el ataque del año pasado en la base de Shayrat, el mecanismo conjunto ONU-OPAC ya existía. Ahora bien, Estados Unidos aún así lanzó un ataque. Y el JIM, el mecanismo conjunto de investigación, después fue desmantelado por Estados Unidos. Parece que no necesitan investigación, ni ahora ni en el pasado. Los organizadores de la agresión ni siquiera esperaron a la determinación de hechos elementales por parte de las organizaciones internacionales que podrían haber arrojado luz sobre lo que había pasado. Prefirieron apuntar con el dedo a un culpable. Después, con ayuda de los combatientes y de ONGs que trabajan para ellos, divulgaron las imágenes pertinentes en las redes sociales. Reforzaron los datos, los secretos. Señoras y señores, las máscaras de los cascos azules vuelven a caer. Ya estamos acostumbrados a ver que para conseguir sus intereses geopolíticos, los países agresores atacan al régimen de Assad y lo acusan de todo. Recientemente, la tendencia es de acusar a Rusia, un país que jamás apoyaría una dictadura. La tendencia es la misma. Provocación, acusaciones basadas en una falacia y después castigo. ¿Es así como quieren llevar a cabo las relaciones internacionales ahora? Se trata de una auténtica sacudida en las relaciones internacionales y estamos hablando de potencias nucleares importantes en este caso. Algunos ataques han afectado al centro de investigación cerca de Damasco. Hace poco hubo una inspección, hubo un acceso limitado a las instalaciones y los expertos no encontraron rastro de actividad que pudiera contravenir las normas del OIEA. Las instalaciones se utilizaban en Siria para llevar a cabo actividades pacíficas y mejorar la eficacia de la economía local. Lo que quieren es que en Siria desaparezca cualquier brote de crecimiento económico. Lo que quieren es volver a una época pasada, donde la situación era extremadamente difícil en ese país. ¿Quieren acaso agravar el sufrimiento de los sirios? Una población siria que está harta de la guerra.
y que estaban encantados de ver que la autoridad local volvía a las zonas anteriormente ocupadas. Pero eso no les interesa. Sus acciones agravan la situación humanitaria sobre el terreno. Una situación humanitaria que ustedes podrían haber intentado solucionar. Se podría haber puesto fin al conflicto en 24 horas, pero para eso hubiera sido necesario que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia dieran la orden de detener el combate a sus terroristas contra el gobierno legítimo y su pueblo. Los ataques que han afectado el aeródromo militar de Siria se utilizó en una operación especial contra organizaciones terroristas. Es una contribución a la lucha contra el terrorismo internacional. Es lo que dice Washington una y otra vez. Dicen que ese es su objetivo principal en Siria y, por lo tanto, el motivo de su presencia. Pero nosotros tenemos dudas importantes al respecto. Parece claro que los que presentan esa retórica humanitaria justifican su presencia sobre el terreno diciendo que quieren luchar contra los yihadistas, cuando lo que hacen es utilizar esos cálculos, los cálculos de Estados Unidos y de sus aliados para conseguir sus objetivos. Y lo que hacen al mismo tiempo es asistir a sus aliados sobre el terreno. Esta incursión, esta agresión es un golpe, una amenaza a las perspectivas de una solución política bajo la égida de las Naciones Unidas, que examina de forma objetiva todas las dificultades, pero que avanza. ¿Por qué hablan del proceso de Ginebra si al mismo tiempo actúan como lo hacen? Y si deciden que el país se sumerja en una nueva crisis, Estados Unidos y sus aliados tienen que cesar sus actos de agresión contra Siria y no pueden permitir que se repita. Ya hemos señalado que hay un breve proyecto de resolución que vamos a votar al final de esta sesión. Instamos a los miembros del Consejo de Seguridad. No queda tiempo para eludir la responsabilidad. El mundo tiene sus ojos puestos en ustedes. Muestren responsabilidad. Muchísimas gracias. Le agradezco al representante de la Federación de Rusia por su declaración.